Al restar con números mixtos, creo que es útil alinear el problema verticalmente, así que reescribamos este primer problema como 913 menos 5215 THS. El siguiente paso, como cualquier otro problema de fracción, sería determinar el mínimo común denominador cuando tenemos un denominador de 3 y 15 y el mínimo común denominador es el mínimo común múltiplo de 3 y 15. O el número más pequeño que el divisible entre 15 y 3, que sería 15. Entonces, para reescribir 1,3 con un denominador de 15, multiplicaremos el denominador por 5 también como el numerador, que es como multiplicar por 5 sobre 5. Ahora sigamos y reescribamos esto. Vamos a tener 9 y esto será 5 15 y dejaremos lo mismo 5 2 15. Ahora tenemos que recordar que este es un problema de resta, así que ahora restaremos las fracciones y luego restaremos los números enteros. Entonces el denominador permanece igual, el numerador será 5 menos 2, que es 3, y luego tenemos 9 menos 5, que es igual a 4, entonces 4 3 15 THS es nuestra diferencia, pero esta fracción puede simplificarse. Hay un 3 en 3 y hay 5 3 en 15, por lo que esto se simplifica a 4 1 5 to. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Esto va a ser un poco más complicado porque vamos a tener que pedir prestado. Primero configuraremos esto verticalmente para que tengamos 12 5 6 THS menos 3 7 8 THS. A continuación, determinaremos el mínimo común denominador, que será el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Si bien podríamos multiplicar 6 y 8, y usar 48 como nuestro común denominador, pero 24 sería el mínimo común denominador, tenemos que multiplicar 6 por 4 para obtener 24, así que haremos lo mismo en el numerador. Tenemos que multiplicar 8 por 3 para obtener 24, así que haremos lo mismo en el numerador. Así que ahora vamos a tener 12 y 20 24. Y aquí tendremos 3 y 21 24. Ahora aquí tenemos un pequeño problema. Tenemos que restar nuestras fracciones. No podemos restar 21 24 de 20 24 porque esta fracción no es lo suficientemente grande. De hecho, tenemos que tomar prestado uno de este 12. Así que echemos un vistazo a cómo vamos a hacer eso. Sabemos que podemos reescribir 12 20 24 THS como 12 más 20 barra 24 THS y si tomamos prestado 1 del 12 podemos escribir 12 como 11 más 1 más 20 24, pero podemos reescribir 1 como 24 24, 11 más 24 24 más 20 24. Esta es la clave para entender cómo pedir prestado. Si tomamos prestado este de los 12 y reescribimos 1 como 24 24, ahora podemos agregar estas dos fracciones aquí, por lo que 12 20 24 es igual a 11 44 24. Y ahora podemos realizar esta resta. Denominador permanece igual. 44 menos 21 es igual a 23, y 11 menos 3 es igual a 8. Entonces, si considera que esta idea de préstamo es un poco desafiante, vale la pena dedicar un poco más de tiempo a comprender exactamente lo que está sucediendo como se describe aquí. En otro video, muestro cómo puedes evitar pedir prestado convirtiendo estos números mixtos a fracciones impropias. B91 BB77 F838B